Guerreros, estás desperdiciando tus fragmentos sin saberlo. Quiero que te quedes en este video y sepas cuáles son los 5 errores fatales al momento de usar tus fragmentos. Así que vamos con el video. Guerreros, ¿cómo están, guerreros? Bienvenidos, guerreros, a este nuevo video. Guerreros, este video es súper chévere. Recuerden que estamos mirando todos los comentarios de lo que ustedes comentan. Y hay temas súper interesantes que, bueno, vamos a estar mirando. Y en esta ocasión, pues vamos a estar mirando el tema de los fragmentos. El tema de los fragmentos, guerreros, es algo súper importante. Porque si nosotros lo usamos de manera inadecuada, obviamente nos va a retrasar muchísimas semanas y esto no va a permitir que nosotros tengamos un flujo constante de crecimiento en el juego. Así que vamos a presentarte los 5 errores más comunes cuando estamos hablando del tema de los fragmentos. Si sigues esta guía, guerreros, vas a ser el rey de Dominion. Así que vamos con esto. Y vamos a comenzar con el primer error. Este es un error muy básico, guerreros, y es que en ocasiones, es más, vamos a ir metiéndonos aquí en el jueguito. Vamos a ver, aquí tenemos nuestros héroes. Bueno, uno de los errores más comunes es gastar los fragmentos en héroes que la verdad nosotros no necesitamos, guerreros. Y este es un error increíble y es muy común. ¿Por qué les voy a decir que es común? Recuerden que nosotros tenemos muchos héroes en donde nosotros tenemos la tentación de querer subirle a todos y gastarnos todos los fragmentos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos esto, yo entiendo que al principio del juego, bueno, nosotros necesitamos subirle a los héroes que tengamos a disposición porque no tenemos mucho conocimiento y por eso es que están estos videos. Pero ¿qué pasa si nosotros le gastamos fragmentos, ejemplo, a Artemis? Que Artemis es una heroína que la verdad no vale la pena. Ese es mi punto de vista. Entonces, si nosotros nos gastamos los fragmentos, guerreros, nosotros vamos a tener, la posibilidad de podérselo haber gastado a otra que de verdad valga la pena. Entonces, en este caso, muy pendientes en quién se lo vamos a gastar. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque dentro de los héroes hay fragmentos como estos, guerreros, que solo se consiguen en algunas campañas. Bueno, estos son súper fáciles de conseguir, pero hay héroes como Lars y Krista que casi siempre utilizan los mismos fragmentos. Entonces, cuando tú le estás subiendo a uno y le estás subiendo al otro a la vez, y de pronto estos fragmentos te los has gastado en otros, guerreros, esto es una pérdida de fragmentos increíble porque te los puedes estar gastando aquí. Bueno, el segundo error más común es quererle subir a todos los héroes y este va enlazado con el otro. Recuerden que el otro es gastar fragmentos donde no querramos hacerlo. En este caso va enlazado con lo mismo porque nosotros tenemos un pensamiento de que vamos a subirle todas las estrellas a todos los héroes y entonces tenemos una cantidad de héroes de 3 estrellas bastante mediocres. Y esto, guerreros, es súper importante porque si tenemos muchos héroes mediocres, pues obviamente no vamos a tener héroes de primera línea con 5 estrellas, con 6 estrellas, que obviamente esto va a permitir que peguen más fuerte, poder destrozar a todos en la arena. Entonces, si nosotros tenemos estos héroes tan mediocres, obviamente no lo vamos a poder realizar. Así que nuestro segundo consejo y el segundo error más común es: si vas a súbele a la primera línea, no le subas estrellas a todos los héroes que al final no vas a terminar utilizando, guerreros. Entonces, te lo dejo ahí. Para este segundo consejo, guerreros, te voy a dar la solución. Porque en todos, obviamente, te voy a dar el error y te voy a dar la solución. Para este que le estás subiendo estrellas a todos los héroes de Dominion, como si no hubiera un mañana, enfócate primero en 2 héroes. Vamos a comenzar de abajo para arriba. Ojo, que siempre es la primera línea, pero siempre es importante enfocarse también en un héroe que tú digas, bueno, le voy a subir la estrella porque este es el que necesito para
que me proteja todo el equipo, o porque necesito mantener el equipo vivo para los sanadores, o necesito uno que golpee súper rápido y mate súper rápido a todo el equipo. Entonces, enfócate en 2 o en 3 héroes que tú digas, les voy a subir a 5 estrellas y voy a gastarme los fragmentos en esto. Y así vas a evitar querer subirle a todos los héroes, todos los que van apareciendo en el juego. Y obviamente vas a poder tener un equipo que va a ir creciendo poco a poco. A lo que tengas es en 5 estrellas, puedes ir subiéndole a otros fragmentos. Ojo, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que hay muchos fragmentos que no todos los héroes usan. Entonces enfócate, digamos, si tú ves que este tiene el mismo fragmento que el otro, entonces primero súbele a este, pero le puedes subir a este porque este no utiliza los fragmentos que utiliza este. Entonces esto te va a ayudar muchísimo. El tercer error más común, y considero que este es muy importante y es algo súper básico. Si nosotros tenemos un equipo que es de DPS, que hace muchísimo daño, pero que nosotros vamos a la arena y nos matan en 3 segundos, y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué está pasando? Si le estoy subiendo a mis héroes y están haciendo muchísimo daño, pero ¿por qué me matan? La cosa es que tampoco estás invirtiendo mucho en un buen tanque. Recuerden que los tanques son los que protegen todo el equipo y de esta forma van a proteger que estos que están haciendo daño no mueran y puedan seguir haciendo daño constante. Entonces, si nosotros vamos a ir aquí al juego otra vez. Si nosotros tenemos un equipo completo de DPS, entonces nosotros tenemos que mirar que nosotros necesitamos un buen tanque. Si nosotros tenemos equipos mágicos que están haciendo muchísimo daño, tenemos equipos de DPS que tienen su soporte también, que tienen su control, pero nos los están matando rápido, pues obviamente inviértele en un buen tanque, y esto te va a ayudar que al nosotros tener un tanque con buenos fragmentos, esto nos va a permitir que nosotros proteger a todo nuestro equipo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí estas habilidades y aspectos, artefactos. Era aquí. Aquí nosotros tenemos diferentes fragmentos que nosotros vamos a ir utilizando. Pero entonces, como al principio nosotros tenemos fragmentos que se repiten, y esto va concatenado con todo, porque recuerden que este video es de fragmentos, piensen bien qué fragmentos son. O sea, que ustedes tienen muchísimos. Después digan, bueno, puedo seleccionar estos héroes que les voy a subir, y traten de que los fragmentos no se repitan. Hay veces que sí, pero hay muchos fragmentos que no se repiten. Entonces traten de subirle a eso. Cuando lleguen ya a estos fragmentos, son muy difíciles de conseguir porque, oye, son carísimos. Cada fragmento, ahorita les voy a estar mostrando al final, o si no lo dejan ver en un próximo video, el tema de la construcción de los fragmentos. Me parece una parte súper importante y puede complementar este video. Pero entonces vamos con la solución. Mira tu equipo con lupa, guerreros. Esto es algo súper básico, pero es algo que de verdad es importante. Como les venía diciendo, si nosotros tenemos un equipo de puro DPS, la primera solución es invierte en un tanque. De pronto no puede ser Astaroth, pero puede ser un Rufus, que trate que los va a proteger, porque Rufus tiene muchísima vida. Si estás peleando con un equipo mágico, él va a tener, siempre va a haber un tanque que va a estar resucitando a cada rato. Porque recuerden que Rufus tiene algo, que si el último golpe es mágico, él vuelve a resucitar. Eso es algo súper básico. Yo lo tengo por aquí a Rufitos. Y entonces aquí dice que dentro de sus habilidades, yo creo que es esta. Ahora Rufus no suele morir. Sí. Solo puede morir por daño físico si su último golpe se ha recibido, o sea, lo ha recibido, era mágico o el real. Mierda. Espérate. Ahora Rufus solo puede morir por daño físico. Si el último golpe que ha recibido Rufus fuera de mágico o daño real, resucitará y recuperará parte de su vida. Entonces, de esta forma nosotros nos vamos a estar asegurando de tener un tanque que valga la pena. Ahora, no solamente los tanques. Sí, nosotros tenemos un equipo de DPS, pero no vamos a olvidar que tenemos un tanque que lo necesitamos siempre. Inviértele en una nébula que te va a ayudar a aumentar esos daños, esos DPS. Entonces todo depende del equipo que tú necesites. Pero
Aquí es donde viene el cuarto error más común al invertir o gastar los fragmentos de forma inescrupulosa, guerreros. El cuarto consejo, guerreros, es que te compras los fragmentos en la tienda sin comparar los precios. Hay algo, guerreros, súper importante, que cuando nosotros estamos en nuestra tienda, vamos a poner aquí otra vez el juego, que cuando nosotros estamos en nuestra tienda, nosotros nos vemos tentadísimos por querer comprar los fragmentos. Vamos a meternos por aquí y tenemos por aquí, digamos, tenemos fragmentos de Dorian. Uno dice, 750,000 pesos, pero son 5 fragmentos. En este caso no estamos hablando de los fragmentos de héroe. Aquí nosotros vamos a hablar de los fragmentos para subirle a los héroes. Entonces, tenemos diferentes fragmentos. Hay unos que son bastante económicos, otros que son bastante caros. Como por ejemplo, estos son, se los recomiendo que compren los de oro, siempre son muy, muy importantes. Pero por aquí en Outland tenemos estos 3 fragmentos de oro que son súper costosos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que identificar algo, guerreros, y es que si aquí nosotros nos estamos gastando 820 para comprar fragmento, pero hay eventos, guerreros, que nosotros podemos farmear sin ningún problema estos mismos fragmentos. Entonces, no gastemos nuestros recursos si hay un evento específico y estás necesitando de esos fragmentos. Utilízalo solamente para comprar los fragmentos que de verdad necesitas. Ejemplo, por aquí yo estoy necesitando de este porque le estoy subiendo a un tipo de héroe, pero esta moneda es bastante escasa. Entonces, aquí en el comerciante uno se tienta muchísimo a querer comprar todo lo que uno ve, pero es súper recomendable, guerreros, no gastárselo a la loca. Entonces hay eventos, vamos a ver, a lo que estoy grabando este video, puede que cuando lo monte ya no esté el evento, porque hay veces yo grabo y los guardo un momentico ahí, no los saco enseguida. En este caso, vamos a ver, no tenemos eventos que den fragmentos, tenemos bueno, sí tenemos, porque esta moneda, que es los tickets de carnaval del evento actual, nosotros podemos ir a las tiendas de los eventos y de esta forma, guerreros, nosotros vamos a poder comprar. Bueno, aquí vamos a adquirir algunas cositas. Nosotros vamos a poder comprar fragmentos con esa moneda específica. Entonces, guerreros, siempre tienen que estar pendientes de eso. Si es verdad que los fragmentos en este caso son muy costosos, pero puede que les sirva si ustedes van a comprar algún fragmento que necesitan y tengan esta moneda disponible, pues de esta forma lo van a hacer. Así que gástense las monedas y busquen los fragmentos en estos eventos especiales. Y como quinto consejo, guerreros, es algo que la verdad es como una especie de conclusión, pero es algo que cuando nosotros vayamos a gastar un fragmento, nosotros pensemos lo siguiente: el héroe es meta, el héroe es bueno, el héroe que le estoy subiendo me va a servir para subirle a la línea que estoy armando, porque hay veces funciona en líneas combinadas, pero en ocasiones no. Entonces tenemos que tener muy claro eso, si lo que estoy haciendo de verdad vale la pena. Y de esta forma, guerreros, te recomiendo y te garantizo de que vas a poder ganar y vas a poder subirle la forma como tú lo quieres hacer. Así que estos son los 5 consejos, guerreros, para que le subas a tus héroes, específicamente con los fragmentos, y los sepas utilizar. Bueno, guerreros, y estos fueron los 5 errores fatales que cometen muchos, y yo también lo llegué a hacer, al gastarse los fragmentos. Va a haber una segunda parte, porque es que los fragmentos no solamente son para los héroes, también tenemos para los titanes, dónde conseguirlos, cómo conseguirlos. O sea, tenemos muchísima información para hablar, pero esto es lo que nosotros queremos, ir mejorando este tipo de contenido. Y ahora vamos a hacer un resumen. Es muy importante, guerreros, prioriza a los héroes meta, guerreros. Mira si son meta, o sea, eso es lo que te quiero decir, que mira que si son meta,
Plantéate un plan de estrellas, lo que te quiere decir que no le vayas a subir a todos los héroes de forma así como que a todos les voy a subir, entonces eso no es recomendable. Equilibra tu equipo, que la verdad sea un equipo equilibrado, que tenga sinergia y de esta forma no vas a malgastar tus fragmentos. Compara los precios cuando estemos en la tienda porque es importante no gastar monedas que de pronto son bastante escasas en el juego. Y por último, guerreros, examina los eventos. Si en la recompensa que están dando los eventos, la verdad te va a servir para no gastar tus recursos, hágalo. Porque estos eventos, hay eventos que son bastante ocultos y que te dan fragmentos muy importantes. Así que guerreros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerda que si quieres ser miembro del canal, solamente tienes que darle aquí al botón de unirte y estarás ayudándome un montón. Así que guerreros, ¡nos vemos!